Muy buen día a todos ustedes. Soy Ramiro Jesús Sandoval, profesor de tiempo completo, titular de esta facultad, y pues doy las gracias al Comité de Ética y al Subcomité de Ética Clínica, Social y Comunitaria de esta facultad, quien me hizo favor de invitarme a dar esta parte o este espacio, este tema en este curso de ética. El tema que me asignaron fue el de la ética y su importancia en los servicios de salud. Yo quiero hacer una aclaración muy pertinente. Yo no soy experto en ética, no es mi línea, no es la materia que yo imparto, ni mucho menos. Sin embargo, sí considero que he transitado en dos espacios muy importantes en donde la aplicación de la ética es sumamente importante. Voy a cumplir en este año 45 años en el aspecto docente, en el espacio docente, y pues unos tantos más en la práctica médica, y eso es algo que a mí me va a llevar a poder decirles y a compartir con ustedes la visión que yo tengo con este tema. ¿Sí? El tema no tiene una condición particular de usar los elementos teóricos de la ética. Lo que yo quiero compartir con ustedes es un viaje a través de dos líneas de tiempo, que sería una desde lo que nosotros conocemos como la formación disciplinaria del médico, ¿sí? A través de varios años, casi más de 100 por lo menos, y también una parte que es polémica en la parte médica, que es la aplicación de las tecnologías en los seres humanos. Entonces, en esos dos elementos, atravesando por algo que me pareció muy importante y que yo lo viví, sí, que fue un proceso de investigación a través de estudiantes del bachillerato, más de 1000 estudiantes del bachillerato, a quienes les hicimos una pregunta que ya más adelante les diré qué fue lo que pasó con eso, y para mí es algo que tiene mucha más significación a veces que muchos elementos de análisis teórico sobre la ética. Bien, en este caso yo quiero iniciar diciéndoles: los elementos éticos siempre han sido elementos sumamente controvertidos, ¿no? La ética como ciencia, como psicologismo, como materia formal, sí, tiene aspectos totalmente diferentes, ¿no? Como ciencia es una descripción sistemática de los actos humanos, y no perdamos de vista, estamos hablando de comportamiento humano, ¿sí? Y esto, bueno, pues lo registra el positivismo como tal. La ética como actitud, sí, que es lo que es un proceso de psicologismo, explica los actos morales. Aquí ya empezamos con otro elemento importante, que es la moral. Y esto hace que a través de estos mecanismos psicológicos, que otra vez hablamos de comportamiento humano, son los que van a definir la ética. Entonces, en todos lados, cuando vemos ética, hablamos de comportamiento humano de una forma o de otra. En todos los elementos teóricos que ustedes aborden, vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar que hay elementos del comportamiento humano. Y la ética material o formal, como la señaló Aristóteles, Kant, Jean-Paul Sartre, sí, que se analiza y juzga un lenguaje que no solamente tiene que ser verbal. Hay muchas ocasiones en las que hoy se juzga el lenguaje no verbal de las personas en un elemento de comportamiento, ¿sí? Hasta en una mirada. Entonces, esto es algo de lo que nosotros debemos de tomar en consideración, y yo quiero partir de esta base. Para mí las diferentes dimensiones de la ética tienen que ver con estos tres elementos, que fueron los que a mí llamaron mi atención como para poderlos compartir con ustedes, pero ustedes saben que en la literatura hay muchísimos más, y cada quien podrá meterse en el que quiera o profundizar en el que quiera. Muy bien. La ética se aplica en 4 dimensiones humanas, ¿sí? 4 dimensiones humanas que atañen a los que trabajamos en el área de la salud. La biológica, que es la básica, la que predomina particularmente en el trabajo biomédico o de los trabajadores de la salud. La psicológica, la social y trascendental y espiritual. Esta última agregada incluso recientemente por la Organización Mundial de la Salud, en donde
en la definición de salud, agrega la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque es un elemento que acompaña al ser humano desde que es humano, ¿sí? Esta parte de la magia y de la parte religiosa y la parte de la deidad es algo que nos va a acompañar. Y nosotros como trabajadores de salud no podemos ignorar ninguna de estas 4 dimensiones, ¿sí? Nuestro quehacer como profesionales de la salud cruza permanentemente esto. Ahora, si nosotros nos vamos a una dimensión de aplicación real del proceso, pues vemos estos 2 elementos importantes. ¿Qué es el modelo del enfoque humanista? El modelo del enfoque humanista, que es para mí uno de los mejores modelos que podemos tomar en consideración para ejercer nuestra función como médicos, como optometristas, como odontólogos, como cualquier trabajador del área de la salud y como educador, es este, ¿sí? Persona que puede ser figura médico, optometrista, lo que ustedes quieran, pero antes que ser profesional, es persona. Ese profesional está tomado en consideración o va a ser parte de la persona que lo vaya a desarrollar. Sin persona no hay profesional, ¿sí? Entonces, ¿y a quién vamos a hacer? El trabajador de salud sirve, ¿sí? ¿A quién sirve? Pues a otra persona, ¿sí? Y esa otra persona a la que sirve, pues un paciente, ¿sí? En la dimensión que ustedes quieran, donde quiera que lo estemos viendo, ya sea desde el aspecto psicológico, desde el aspecto biológico, desde el aspecto social, no importa, es una persona, ¿sí? ¿Que le vamos a denominar paciente? Sí, pero esta parte nos hace ver el complicado proceso que tenemos enfrente los que ejercemos una profesión ante servir a personas. Primero nuestra persona, que ya de por sí es complicado porque a veces no sabemos ni quiénes somos, ¿sí? O cómo estamos en ese momento, y vamos a servir a otra persona que también a veces no sabemos ni cómo está ni qué está haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a permitirme hacer una línea de tiempo para podernos ubicar en sucesos importantes históricos en la vida de nuestro país particularmente. Fíjense bien, empezamos en 1905 con la inauguración de uno de los hospitales más importantes de nuestro país y que fue un ícono en América Latina en principios del siglo pasado, ¿sí? Que es el Hospital General. El Hospital General se inaugura en 1905. Hasta la fecha sigue siendo un hospital de gran importancia porque tiene 2 características muy importantes. Atiende a personas de escasos recursos. Es un hospital de concentración de personas que vienen de toda la República Mexicana, de escasos recursos. Y particularmente, ¿sí? Es un hospital escuela, ¿sí? Siempre desde su nacimiento se concibió como un hospital escuela. Entonces, esto es algo muy importante que no debemos perder de vista, porque nos vamos a ir a 1908, 1909, en donde un investigador americano que todos debemos conocer, es Abraham Flexner, le encarga el Estado que revise la situación que tienen los planes de estudio de las escuelas de medicina. Él hace un trabajo de campo de un año, visita 150 escuelas y facultades en 40 estados de Canadá y Estados Unidos. Después de ese trabajo de campo, él hace un informe. El informe Flexner es famoso y sale en 1910. Cuando Flexner está haciendo su informe, ¿sí? Sobre la situación que guardan las escuelas de medicina en los 2 países vecinos, ¿sí? Nosotros estábamos en revolución, ¿sí? Nosotros estábamos iniciando la revolución y ellos estaban revolucionando el estudio de la medicina, ¿sí? Estaban revolucionando el estudio de la medicina y ellos ¿qué sacan como conclusión? Sacan como conclusión que hay que reorganizar los planes de estudio, hay que reorientar los planes de estudio. ¿A qué? Los planes de estudio tenían un abuso clínico en términos de lo que se preparaba a la persona y Flexner decide que se tiene que hacer científico y que hay que meterle más ciencia y que hay que meterle más biología a los planes de estudio. Tanto es el trabajo de Flexner y tan importante en la dinámica de lo que es la reorganización de los planes de estudio, que más del 90% de los planes de estudio hasta la fecha
siguen siendo con enfoque flexneriano, biológico. ¿De acuerdo? Y nosotros hacemos mucho caso de esto, pero no de inmediato. Estábamos en la revolución. Es hasta 1922, en cuanto a Vasconcelos, ¿sí? Se hace el primer ministro o el primer secretario de Educación. Se abre la posibilidad que en la reorganización del gobierno post-revolución, ¿sí?, se haga una Secretaría de Educación Pública que garantice la calidad y las condiciones de la formación de los mexicanos en términos educativos. 7 años después, nuestra universidad, que había venido siendo una universidad nacional, ¿sí?, y anteriormente una universidad pontificia, ¿sí?, se convierte en una universidad autónoma. La autonomía del 29 para la universidad le abre la pauta para que muchas universidades en nuestro país se conviertan en universidades autónomas, ¿sí? Y bueno, todos conocemos, la autonomía puede ser polémica, políticamente hablando, pero en realidad creo que la dinámica de la educación no tiene un elemento más importante, que es la autonomía, en donde nadie nos va a venir a decir de afuera, sino los que trabajamos dentro de este proceso, somos los que podemos determinar los cambios que vamos a hacer. Después de esto, en el 34, se inician 2 instituciones que también son iconográficas: el Instituto Politécnico Nacional, del cual yo me siento un orgulloso egresado, tengo esa doble condición que pocos mexicanos tienen, egreso del Politécnico como médico y me desarrollo, ¿sí?, 45 años en la UNAM. Entonces es un privilegio para mí que pocos mexicanos tienen, ¿sí? 34 a 36 se abre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también son elementos importantes. Antropología e Historia en un país con la cultura y el desarrollo que tiene nuestro proceso histórico previo a la conquista, post de la conquista, es un elemento sumamente importante. México es un país riquísimo en cultura, ¿sí? Entonces, esta parte es importante que sea regulada y que sea vista de otra manera. Pasan 30 años para que las universidades privadas empiecen a aparecer. ¿Por qué aparecen las universidades privadas? Las universidades privadas aparecen por necesidad. O sea, ¿por qué? Porque la cobertura de las universidades públicas no es suficiente. ¿Sí? Abren en la década de los 40, 50, universidades públicas en estados como Sonora, Sinaloa, San Luis, Guadalajara, Jalisco, Yucatán, Puebla. Y esto hace que no se centralice todo en la Ciudad de México o en algunos otros estados. Entonces, esta parte es muy importante saber que se abre la oferta educativa. Inicia la construcción de Ciudad Universitaria antes del 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no cabían en el centro histórico, ¿sí? Entonces se abre esta condición de poder construir la ciudad universitaria y vamos adelante en términos de que para el 52 se inaugura, ¿sí?, Ciudad Universitaria, ¿sí? Casi yo nazco cuando se está inaugurando la Ciudad Universitaria. Yo nací en el 53, yo soy del Jurásico temprano. Entonces, esa parte es se inaugura la Ciudad Universitaria y bueno, pues todas las escuelas y facultades que eso conlleva. Después, en esta década de los 50s y los 60s, se van a dar una serie de elementos en donde van a confluir elementos sumamente importantes para el desarrollo de la enseñanza de las ciencias de la salud. Se considera a la Secretaría de Salud como un elemento regulador y además partícipe del proceso formativo de los trabajadores de la salud, ¿sí?, que es el hacer un convenio en que la universidad y la Secretaría de Salud van a tener esta condición de poder prestarse elementos para poder formar a los recursos humanos. En este caso, particularmente en la medicina, esto se da cuando se desarrollan los elementos de las especialidades. En el 67 incluso hay un movimiento político muy importante de los médicos, en los cuales ellos se veían como desprotegidos de los elementos que regulaban la formación de los médicos en la especialidad, y se logra a través de esto que haya una reglamentación de los procesos formativos, ¿sí? Quiero señalar esta parte que está en el círculo porque
de ese final de la década de los 60 hasta casi el final de la década de los 70, pasan cosas muy importantes en la educación en nuestro país y particularmente en la educación para la salud. En los 70 el doctor Fournier, ¿sí?, integra las 3 dimensiones en los planes de estudio. Este es un avance considerable. A esto le debemos que hoy la ética, ¿sí?, pueda tener un elemento de créditos en un plan de estudios a partir de esta condición que el doctor Fournier hace en los 70. De hecho, en la Facultad de Medicina se genera el plan de estudios A36. Este plan de estudios A36 dura algún tiempo, tiene un enfoque totalmente diferente al flexneriano, ¿sí? Es un enfoque que toma las otras 2 dimensiones, la dimensión psicológica y la dimensión social. Todavía no toma la dimensión espiritual en ese tiempo, como les decía yo, que es en los 70. Después de eso, es una década muy importante. En el 72 ya no cabían las personas en la universidad. Y 9 planteles de bachillerato de una escuela nacional preparatoria que tiene más antigüedad que la Universidad Nacional como tal, o sea, tiene 400 años y nosotros tenemos un poco más de 100, eso hace que sea diferente la condición, pero decimos siempre que es la única hija que es más grande que la madre, ¿no? Entonces es muy importante. En el 72 se inaugura el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda era muy importante. Colegio de Ciencias y Humanidades abre con 5 planteles. 9 teníamos de preparatoria, 5 de CCH y vamos a tener 14 planteles ya de bachillerato. ¿Pero qué vamos a hacer cuando egresaran los estudiantes del CCH? ¿A dónde los íbamos a meter? En Ciudad Universitaria ya no cabían. De entrada se va saturando. Y entonces, ¿qué se hace? Se busca una alternativa y en el 74 se inaugura la primera ENEP en Cuautitlán. Y en Cuautitlán, al inaugurar la ENEP Cuautitlán, sí se abre el primer espacio para los que egresan de los CCHs, ¿sí? Y hasta la fecha, las facultades de estudios superiores, la dinámica de inscripción de nuestros estudiantes provienen más de CCH que de Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Pero también, fíjense, la UAM inaugura exactamente en el 74, ¿sí? La UAM Iztapalapa, que es la primera unidad, después viene Xochimilco, después viene Azcapotzalco, ¿sí? Entonces, estas son importantes señales que el gobierno capta de la necesidad de estudios superiores en nuestro país. Por lo tanto, se abren estos espacios de formación, pero volvemos a que estamos pues dentro de la zona metropolitana. De las 5 ENEPs en ese tiempo, 4 están en el Estado de México y una en la Ciudad de México, ¿sí? Y hasta la fecha. Luego, en 75, abre pues, nuestra gloriosa, en marzo del 75, perdón, abre Iztacala y Acatlán, ¿sí? Yo pongo primero a Iztacala porque soy de aquí, pero primero en la inauguración formal, primero inauguraron Acatlán y luego inauguraron acá. Entonces, y en el año siguiente, en el 76, se inaugura Aragón y Zaragoza, ¿sí? Ya con esto teníamos los 5 planteles de escuelas nacionales de estudios superiores y ahora las 5, bueno, son facultades. Entre las 5 facultades tenemos más de un 40 tal vez por ciento de la matrícula de licenciatura de toda la UNAM, ¿sí? Por lo tanto, no somos menores, no somos chiquitos, ni mucho menos, ¿no? O sea, ni podemos sentirnos mal porque estamos lejos de Ciudad Universitaria, ¿no? Somos una alternativa y nos convertimos en un polo de desarrollo académico importantísimo para nuestro país. En el 77, vean algo muy importante, se establece el examen nacional para las residencias médicas, en donde se forman los especialistas en México. Este ENAR y este programa de posgrado no solamente abarca a los mexicanos, abre también los espacios para que se vengan a formar, ¿sí?, profesionales de otros países. Incluso cuando yo estudié en la Superior de Medicina, por lo menos 10 o 15% de mis compañeros de aula eran extranjeros de Centroamérica, eran
panameños, costarricenses, nicaragüenses, ¿sí? Era muy importante que teníamos esos compañeros, ¿no? Porque además era una dinámica de cultura muy interesante, pero también teníamos muchos compañeros que venían del interior de la República, ¿sí? Entonces, era muy importante eso. Entonces, por eso señalo en este círculo esta década, ¿no? De los 60s a 70s, que fue sumamente importante en el proceso educativo. Bien, luego nos vamos a los 80s. En el 83 se integra algo que dentro de la ética es muy importante, que es el Comité Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos para la Salud, ¿sí? Todas las instancias formativas para recursos humanos para la salud son regulados por esta comisión, ¿sí? que forma parte de la Secretaría de Salud, y esa es reguladora del proceso. Fíjense bien cómo estamos hablando de algo que sucede en los 80s, a principios de los 80s. En los 90s aparece algo que puede ser grandioso y que ahora lo empezamos a ver hasta como peligroso, ¿sí? Internet, ¿sí? Internet tenía ya 20 años de evolución. En 1991, ¿sí? Se determina que inicia Internet, pero desde el 71 empezamos con ARPANET. 20 años de proceso para desarrollar esta dinámica. Aquí hay una coincidencia que yo quiero señalar en los años 90 de algo que nosotros hicimos aquí y que tiene que ver con el enfoque de esta subcomisión, con el enfoque comunitario. Durante 10 años, nosotros en los 90 hicimos visitas a una comunidad o a un municipio, ¿sí? De alta marginación en nuestro país, en la Huasteca, ¿sí? En la frontera de la Huasteca hidalguense y la Huasteca veracruzana, ¿sí? La población que nosotros atendimos estaba a 28 kilómetros de Huejutla, que es un pueblo importante dentro del estado de Hidalgo en la Huasteca, y nuestra población de atención era un municipio que se llama Huautla, que está a 28 kilómetros de ahí hacia la montaña. Este municipio tenía una gran cantidad de comunidades dispersas. Trabajamos durante 10 años haciendo un programa para modificar la salud en esa población. Nos queríamos convertir en personas que pudieran generar la conciencia de la salud desde los niños hasta los ancianos de esas comunidades. ¿Qué hicimos? Hicimos un programa que se llamó Programa de Educación Continua Profesionalizante, por sus siglas, que nos encanta poner siglas, PRECOP. Durante 10 años llevábamos estudiantes a estas comunidades, ¿sí? Estudiantes de los últimos años de nuestras carreras, de optometría, de medicina, de enfermería, de biología, ¿sí? De cirujano dentista. ¿Para qué? Para dar primero, ¿sí? Un servicio que difícilmente llegaba a esas comunidades rurales. Imagínense ustedes un odontólogo, un optometrista en una comunidad de 600 personas, en donde tenías que llegar después de transitar en una caja con ruedas y motor que decían que era un coche, una camioneta, pero no lo era, parecía no sé qué cosa. Y llegábamos hasta allá y teníamos un contacto con la comunidad. El proceso de esto fue totalmente ético. Nosotros nos apoyamos con las autoridades del municipio, sí, porque teníamos que hacerlo, pero particularmente a quienes les dimos el espacio de qué íbamos a hacer, eran los líderes comunitarios. Tuvimos entrevistas y teníamos entrevistas con los líderes comunitarios y era con los que nos poníamos de acuerdo qué íbamos a hacer y que ellos estuvieran de acuerdo en qué íbamos a hacer allá. Y para corresponsabilizarnos, ellos lo que nos hacían era alimentaban a nuestros alumnos, ¿sí? Nos daban un espacio en donde nos podían brindar un poco de seguridad y de resguardo dentro de sus condiciones, ¿sí? El alimento que nos brindaban era dentro de sus condiciones, no pedíamos absolutamente ningún alimento en especial. ¿Y qué llevábamos a cambio? Nosotros llevábamos pues, los instrumentos, llevábamos algunos medicamentos, algunos insumos, ¿sí? En el caso de optometría, por ejemplo, nosotros no podíamos llevarle los lentes, ¿verdad? Pero era un proceso muy interesante porque se les hacían pruebas a todas las personas
Y a las personas que necesitaran lentes, ¿sí? Se les decía, si tienes, ¿sí? Necesidad de lentes, si no tienes dinero, no te preocupes, nosotros los vamos a conseguir, ¿sí? Si tienes dinero, tienes un poco de dinero, 20 pesos. Nos das 20 pesos y ya, ¿sí? Nosotros teníamos su receta y más o menos un mes y medio después regresábamos. ¿Teníamos qué? No es porque seamos muy dadivosos, no. Teníamos el apoyo de proveedores de la carrera de optometría, que eran quienes nos donaban las micas, nos donaban los armazones y todo. Claro, obviamente no había de armazones de primera, ni de línea, ni de todo eso. Eran armazones comunes, ¿no? Pero pues, por lo menos veían, ¿no? Las personas descubrían a través de las pruebas que hacían nuestros optometristas, descubrían que no veían. Ellos pensaban, como habían visto así toda su vida, pensaban que así se veía y que así veían todos, pero hasta cuando les ponían los lentes de prueba, decían, ay, y así se ve, así es como se debe de ver, es algo fantástico. Otra dinámica que veíamos ahí era la odontología. Para que llegara a odontología ya, no, bueno, nuestros alumnos se inventaron su unidad portátil, ¿sí? Con unas cajitas de pesca, llevábamos unos compresores y se hacían sus unidades, ¿sí? Lo único que necesitábamos era corriente, ¿sí? Y se hacían los trabajos, ¿sí? Básicos de odontología en la comunidad. Los médicos, los biólogos trabajaban con la comunidad, los psicólogos eran los que les costaba un poco de trabajo porque penetrar para ellos era muy difícil. ¿Y qué descubrieron los psicólogos? Que el elemento más fácil para poder entrar a las familias eran los niños, ¿sí? Y al trabajar con los niños empezaron a entrar a las familias. Entonces era una dinámica fantástica. 10 años pasamos haciendo eso, ¿sí? Y la verdad es una experiencia en donde el respeto a la comunidad, ¿sí? Fue ganado a través del trabajo que hicimos. No tuvimos en 10 años ningún conflicto con ninguna persona, nunca tuvimos ninguna queja con nadie y al contrario, siempre fuimos reconocidos y celebrados por las comunidades. La verdad es que los alumnos, después de estar 2 semanas en una comunidad o una semana en una comunidad y les tocaba ir a otra, lloraban porque no se querían ir de ahí, ¿no? Les regalaban una naranja y después de un mes querían traerla a la Ciudad de México como se las habían dado porque era su trofeo, ¿no? Entonces, esos regalos, o sea, de veras, los regalos más preciados era una barra de jabón. La comunidad te regalaba una barra de jabón porque allí era muy cotizada, o sea, o un refresco embotellado, algo de lo que era raro que llegara hasta allá, era lo que te regalaban, ¿no? Aparte de lo natural, las frutas y cosas de ese tipo, que los alumnos las atesoraban así como que las andaban cargando de un lado a otro porque no querían perder sus tesoros, ¿no? Pero eso, bueno, esa es una parte de cómo nosotros podemos hacer vivencial un elemento ético que, como yo siempre lo he dicho, la ética no está en todo lo que aprendiste y te dieron solamente, sino está en que lleves integrado ese comportamiento y ya actúes automáticamente de manera ética, sin estar pensando en que tienes, ay, tengo que hacer esto éticamente. No lo piensas así, ya lo haces en automático. El respeto al otro es la parte, y ver al otro como persona, que es lo que decíamos desde un principio, ¿no? Bueno, hice una pausa muy grande aquí porque me parece que en la parte comunitaria es muy importante saber, no soy nuevo en esto, son 10 años que trabajé en esa comunidad, ya no lo seguí haciendo porque, bueno, pues me fui a otros lugares y ya no pude seguir haciéndolo. Era verdaderamente complicado sacar 60, 70 estudiantes, porque al principio no nos los querían prestar sus papás, pero cuando regresaban, como ya regresaban otras personas, hasta nos decían, ¿qué le hizo a mi hijo? No, pues yo no le hice nada. ¿Cómo? No, es que es otro, ¿sí? Ahora sí aprecia lo que come, ahora sí aprecia dónde duerme, ahora sí aprecia muchas cosas que antes no le importaban, ¿sí? No, pues es que dormir en el piso durante varios días no es fácil, bañarte en el río no es fácil, ¿sí? Ir a tus necesidades fisiológicas a una letrina que es así como una cámara de gases, pues no, tampoco es cómodo, ¿no? Pero bueno, eso era lo que los transformaba. Bien, después, bueno, ya aparece Internet, esto que, como les digo, puede ser algo que muchos ven ahora como algo verdaderamente peligroso, ¿sí? Y en 1996, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ¿sí?, hace un elemento muy, muy parecido a lo que hizo Flexner. Analizamos cómo estaban comportándose las escuelas porque había un crecimiento desmedido de escuelas,
pero no todas con un perfil académico adecuado. Y por eso pensábamos que esto no era lo correcto. En este caso, a mí me tocó participar en este proceso y creo que puedo tener la autoridad de decir que trabajamos un modelo de acreditación de escuelas que aún sigue vigente. Sí, primero como asociación, en 96 se acreditó la primera escuela de medicina, que fue la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Medicina. Después evoluciona el proceso y hasta 2002 se constituye un consejo, el Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica, que ya es independiente de ANFEM y hace el proceso de acreditación de escuelas, que marcan la calidad. No podemos regular como lo hizo Flexner en aquel tiempo y cerrar las escuelas que no tienen las condiciones, ¿sí? No se puede hacer eso en nuestro país. Sin embargo, sí, nosotros podemos decir con certeza, a través de este proceso, que hay escuela de calidad o hay una escuela que no tiene los elementos de calidad. De ahí, bueno, vamos siguiendo con todos estos elementos para entonces, ¿sí? Vean nosotros la matrícula que tenemos en medicina en el 20 es de 6,000 estudiantes, más de 6,000 en la Facultad de Medicina, más de 3,700 en Iztacala, 1,200 en Zaragoza, y en las escuelas, en las 8 escuelas incorporadas, tenemos 4,000 estudiantes de medicina, ¿sí? Puede ser que tengamos en las incorporadas en 8 escuelas lo que tenemos en 2, ¿sí? De la UNAM. Viene algo importante que quiero que no pierdan de vista, que es pues, la declaración de pandemia, que nos hace un hito en el proceso educativo que aún seguimos padeciendo, ¿sí? La pandemia y la educación en línea como herramienta, ¿sí? Emergente, y quiero subrayar emergente, de la educación presencial. La educación en línea es algo que tenía mucho que ver en el proceso moderno de la educación, pero es para determinadas personas y tiene reglas específicas. Y a mí me tocó trabajar planes de estudio, ¿sí? Para hacerlos en la participación. A mí me tocó abrir el primer plan de estudios de tipo en línea, el SOAYER, ¿sí? De psicología. A mí me tocó abrirlo como director de la facultad, ¿sí? Me tocó con todo un grupo de profesores de la facultad, el doctor Silva y un equipo completo de personas hicimos el trabajo para poder, ¿sí? Hacer el primer plan de estudios, ¿sí? En línea, que fue el SOAYER de psicología y que sigue vigente y que ahora tiene una gran cantidad de egresados. Entonces, esa parte, ¿sí? Vean ustedes, para mí fue muy difícil que aceptaran que se abriera ese plan de estudios, ¿eh? Fue una batalla, ¿sí? Para que nos dieran la autorización. Pero hoy en día, pues fue el primero, sigue siendo el único plan de estudios en línea en psicología, ¿sí? No abierto, sino abierto y a distancia porque usamos la línea, ¿de acuerdo? Con las características de las personas que quieren estudiar por un sistema que se los permite, ¿sí? Pero no sustituye a la educación presencial, o sea, no es una por otra, no. Nosotros, como les digo, hicimos uso de la línea de manera emergente en la educación presencial, pero no sustituye una a la otra, ni yo jamás voy a decir que es igual una a la otra, no. Al contrario, creo que hay cosas diferentes. No es lo mismo usar todos los sentidos en un proceso presencial, en el cual todos los sentidos están en juego, en donde en línea solamente vas a usar 2 y de manera limitada, la visión y la audición. Ni es la visión real, ni es la audición real, ¿sí? Pero además con otro plus que es muy importante, con una invasión a tu espacio personal. O sea, ¿por qué tenemos tantas paredes en nuestra casa? O sea, porque es nuestro espacio particular y la línea entra a tu casa. No solamente entra a tu casa, entra hasta tu cuarto, ¿no? Que es otro espacio, porque dentro de tu espacio hay puertas, ¿sí? Hay otros espacios más íntimos. Y entonces la línea rompe con ese proceso, ¿sí? Y además la capacidad participativa que te da la línea, es decir, yo dejo conectado, sí, ya estoy aquí, ya estás ahí con tu cámara apagada, a lo mejor tu audio apagado, no sé si estás o no estás, ¿sí? Y no voy a estar supervisando. En el aula, en vivo, sí me doy cuenta.
Ahí están los alumnos, pero también no están. ¿Sí? Porque yo detecto perfectamente quién está en otro lado. Sí, está con su presencia física ahí, pero está en otro lado. Está pensando en el novio, en la novia, en el problema que tuvieron sus papás, en que lleva no sé cuántas materias reprobadas. Está pensando en otra cosa, pero ahí está. ¿Sí? Y si tú eres capaz de detectar que eso está pasando, ¿sí? Pues a lo mejor puedes llamar su atención de manera muy particular para que él vuelva a la realidad y vuelva al salón de clases donde está, ¿sí? Pero es muy diferente. Bien, entonces, esta parte yo quiero que no la perdamos de vista porque aún sigue pasando algo ahí. Trabajé durante ese proceso, no solamente en mis clases en línea, tengo desde 1994 apoyando y siendo asesor del Consejo Mexicano de Oncología, de certificación de oncólogos de este país, y 10 años siendo también del Consejo de Radiooncología. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos fue pues hacer exámenes de certificación en línea y fue verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque la línea no te ofrece todas las condiciones para poder hacer un examen de esa magnitud, sobre todo con la responsabilidad social que tiene el que esté certificado o no esté certificado para ejercer una disciplina tan importante epidemiológicamente en el planeta como es el cáncer, ¿sí? Entonces era muy difícil para nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué aparece? ¿Qué aparece cuando empieza la línea? Aparecen nuevas formas de evadir. Voy a ponerlo entre comillas, mañas, ¿sí? Nuevas mañas. Mañas ya traemos desde la historia de la educación, pues cómo se copia, cómo evades muchas cosas, sí. Pero ahora se empiezan a ver otras diferentes, ¿no? Entonces teníamos que estar al tanto de lo que estaba pasando, ¿sí? Yo, para hacer este proceso, consideré qué estaban haciendo en otros países. Y el vecino cercano, el vecino de Estados Unidos, también siguió haciendo exámenes como los hacía, nada más que ahí sí era. ¿Querías hacer tus exámenes? ¿Querías obtener la certificación o los procesos que te daban? ¿Qué tenías que hacer? Tú contratar o tú alquilar o tú comprar 4 cámaras. Una en el frente, la de tu máquina, una lateral, otra lateral y una trasera. 4 ángulos para que tú no pudieras hacer absolutamente nada, ni consultar absolutamente nada. ¿Sí? Aquí lo hicimos con una cámara. ¿Sí? Solo todo el tiempo tenías que estar con la cámara encendida, estuvieras frente a la computadora haciendo tu examen escrito o cuando era el examen oral, ¿sí? Estar frente a la computadora. ¿Por qué? Porque sabíamos que había lugares en donde había otra persona que era la que les estaba diciendo cosas y descubrimos cosas raras que, bueno, humanas, ¿de acuerdo? Que la ética marca como algo no bien hecho, ¿de acuerdo? Bien, entonces, quiero manejarles algunos datos para que empecemos a dimensionar el problema de la educación en términos éticos. Fíjense bien, en nuestro país tenemos 124 escuelas registradas en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. 124 de las que ahorita en la realidad son más de 150, pero solo 124 están aquí registradas. 104, ¿sí?, están en el reporte de enero de la COMAEM, del Consejo Mexicano de Acreditación. 42 de estas escuelas están acreditadas, 21 están con acreditación vencida. O sea, ya hicieron una vez una acreditación, pero ya se les venció, dura 5 años. Y 24 están sin proceso de acreditación. Y vean cómo es esto. 66 escuelas privadas y 38 escuelas públicas, ¿sí? De estas, de las 66 privadas, casi el doble de escuelas privadas, ¿sí? Ojo con esto, nos vamos al siguiente dato, y en el siguiente dato vamos a encontrar
la parte de los datos que son crudos y no muy agradables. En este estudio, que no lo he podido actualizar porque no encuentro la información confiable, en 18-19 existían 1,168 escuelas de educación superior, ¿sí? 903 de estas 1,168 son privadas, ¿sí? 77% de la oferta educativa a nivel superior de este país está en el sector privado. 265 instituciones son de carácter público, ¿sí? Esto quiere decir que si no tienes dinero, es difícil que accedas a la educación superior, ¿sí? Entonces, y a eso vamos, y no tenemos ni siquiera 3 dígitos en la edad de estudios superiores. Menos del 3% de la población de nuestro país puede llegar a la educación superior, y con esta oferta, pues solamente el que tenga, porque si no, pues imagínense. De esta matrícula, de la matrícula de licenciatura de todo el país en ese año, en esos años, 1,600,000 personas, prácticamente en cifras redondas, el 13%, casi el 14%, lo teníamos la UNAM, ¿sí? De toda la población de licenciatura del país. Y si nos vamos al posgrado, 180,000, el 17% es la UNAM. O sea, nuestra oferta educativa como institución es muy sólida, ¿sí? Es muy fuerte y sigue apoyando al país de manera importantísima. Por eso yo insisto, si hablamos de ética, para mí un modelo, y digo y lo aclaro, para mí, un modelo educativo ético y vanguardista en salud requiere ¿de qué? De un modelo ético en salud. ¿Por qué? Ya lo vimos en la historia, nosotros dependemos del sector salud, de un sector salud sano, ¿sí? Y si nosotros no tenemos un sector salud sano en que recargarnos, no vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué requiere de estos dos modelos? El educativo, que sean equitativos. Ya vimos que no es tan fácil ser equitativo, eficiente y sostenible. Fíjense bien, otros datos para que vean lo que esto significa. En México, ¿sí?, graduados por 100,000 habitantes en salud son 10.7. La OCDE marca 12.1. No estamos lejos, ¿verdad? Bien, incluso estamos por encima de Estados Unidos, Canadá, Chile, Francia. Pero el porcentaje de empleados en salud y en trabajo social, ahí es donde empezamos con problemas. Solo el 2.7 de los que egresan, ¿sí?, van a tener trabajo, y la OCDE dice 10.1. Y luego nos vamos por habitantes, en médicos, solo en médicos. Médicos por 100,000 habitantes en México, 2.4. La OCDE nos dice 3.4. Un dígito en millones de personas es mucho, ¿sí? Y luego por eso a lo mejor a veces tendremos que estar importando médicos, ¿sí? Muchos países lo hacen. Muchos países como Canadá importa profesionales de la salud en lugar de hacerlos. ¿Saben cuántas escuelas de medicina tiene Canadá? 17. ¿Saben cuántas universidades dan medicina en Estados Unidos? 72, 74. ¿Saben cuántas escuelas de medicina hay en México? Más de 150. ¿Sí? Para que vean estos datos. Con los datos construimos elementos de pensamiento que nos llevan a tomar a veces decisiones. Y por eso yo creo que a los que se encarguen de eso les debe de ser muy importante estas cifras, porque no estamos trabajando adecuadamente. Bien, más datos todavía. ¿Qué es lo que nos demandó el siglo pasado para hacer en este siglo? El modelo que nos siguen pidiendo es un modelo educativo, ético y centrado en la persona. Sí, quiero compartir con ustedes un trabajo que hicimos en el 2014, en el que sentamos un poquito más de 1,000 estudiantes de bachillerato, 2014, ¿sí? Y
Estos jóvenes, estos poquito más de 1000 estudiantes, ustedes me preguntarán, ¿y dónde sentaste a 1000? En el Auditorio Benito Juárez del Centro Cultural Tlatelolco, ahí caben, ¿sí? Y ahí los sentamos, alquilamos mesas de 10, ¿sí? Para que trabajaran equipos de 10 estudiantes. Más de 1000 estudiantes de planteles de bachillerato del sistema incorporado y de los 14 planteles de bachillerato de la UNAM. ¿De acuerdo? Los sentamos para que debatieran durante un día. ¿Y qué debatían? Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil del docente del siglo XXI que tú quieres? Dinos qué quieres de los maestros. Dinos. ¿Sí? Y trabajaron todo el día para hacerlo. Ahorita les voy a dar las conclusiones. Pero antes, quiero decirles que descubrimos que al docente ya no nos están pidiendo pocas cosas. Vean este esquema. Profesor, maestro, docente, tutor, facilitador, consejero. Podríamos pensar, y algunos van a decirme, no, pues son sinónimos. No son sinónimos, no tienen nada que ver, y vamos a ver por qué no. Entonces, ¿por qué? Conceptualmente, si nosotros trabajamos ¿qué es un maestro? Maestro no necesariamente tiene que haber obtenido el grado de maestría, no. Maestro es aquel, ¿sí?, aquella persona con autoridad en algún campo de conocimiento por lo que él va a influir en los demás, ¿sí? Maestro electricista es alguien de quien dependemos, el maestro plomero, el maestro mecánico, ¿sí? Es su quehacer lo que hace su maestría, ¿de acuerdo? Esa es la definición de maestro. Docente, ¿sí? ¿Qué es un docente? Es una persona con autoridad en una materia, ¿sí? Esta es una habilidad dura, ¿sí? Este conocimiento, que además se dedica a impartir una enseñanza formal. Ese es un docente. Y que por ese motivo tiene como profesión su labor docente, ¿de acuerdo? Ese es el docente. Entonces, eso ya es una nomenclatura más laboral, ¿de acuerdo? ¿Qué es un profesor? El profesor ya va más allá, no está solamente en el aula. Tiene que saber de programación, de lo que enseña, y desarrollar en el estudio capacidades, ojo, capacidades creativas, aptitudes y actitudes para el cambio, ¿sí? Que es lo que nosotros pensamos que puede hacer un profesor. Aquel profesor al que recuerdas. ¿A cuál profesor recuerdas? ¿Del que aprendiste algo? Siempre lo vas a recordar. El que te dejó algo, no solamente la materia que te impartió, te dejó otras cosas. O también te vas a acordar de aquel profesor, ¿sí?, que te quitó algo. Y para eso vamos a ir más adelante con algo que les voy a compartir éticamente. ¿Qué es un tutor? Muy complicado ser un tutor. ¿Por qué? Porque para ser tutor hay que estudiar mucho más. Te conviertes en un orientador, catalizador de inquietudes. Imagínense lo que es ser un catalizador de inquietudes. Les decía hace rato, el que sabe catalizar inquietudes es aquel que descubre qué alumnos en la presencia están ahí, quiénes no están ahí, y hasta saber en dónde están, ¿sí? Es un experto en relaciones y en comportamiento humano. Si tú quieres ser, esta es una habilidad blanda, ¿sí? Si tú quieres ser un buen tutor, tienes que prepararte en relaciones humanas, en comportamiento humano, ¿sí? 2 cosas tienes que aprender a hacer como tutor. Escucha activa, ¿sí? Y la escucha activa requiere de 3 cosas. No interrumpir, no juzgar y no aconsejar. Eso es lo que necesita un tutor, ¿sí? Y eso no es fácil aprender. Y además, ser empático, ¿sí?, que es todavía más difícil. Y orientar a los jóvenes utilizando conocimientos de sociología y de psicología
que lo puedan orientar. No me estoy refiriendo a que el tutor se tenga que volver en un terapeuta, no, esa no es la intención. Hay expertos en eso, pero uno sí debe de saber cómo detectar cuando una persona tiene necesidad de un servicio de ese tipo, ¿sí? Y canalizarlo de manera adecuada. Bien, un facilitador. El facilitador es el que está en un proceso de enseñanza no directiva, ¿sí? No es el que se para en el salón y es el que dirige la clase, no. Esa enseñanza no directiva es la que se centra en el alumno, en donde aprende a descubrir en el alumno si asimila o no asimila, y hay una penetración muy importante en los aspectos afectivos y cognitivos del estudiante. Lo que aprende en términos de conocimiento, cómo lo va a aplicar, ¿sí? Y además con qué actitud lo debe de aplicar. ¿De acuerdo? Eso hace un facilitador, ¿sí? No seamos tan soberbios como docentes que nosotros enseñamos, no. Nosotros le facilitamos al alumno para que aprenda. Entre más facilitadores seamos, el alumno va a aprender más. Pero entre menos facilitadores seamos, menos va a aprender. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que es impostergable? ¿Sí? A perfil de este siglo, ¿qué necesitamos? Esto, una amalgama, ¿sí? Como dicen los odontólogos, una mezcla de cosas que sean fuertes para poder hacer una fuerza. Entonces, hoy lo que nos demandan es esto, ¿sí? Que seamos todo. Un poco docente, tutor, facilitador. Cada vez es más complejo ser docente, se los aseguro. Cada vez es más complejo. En cualquier nivel. No estoy hablando del nivel superior, no. Estoy hablando de cualquier nivel. Desde el preescolar hasta el posgrado, así. Importante. ¿Sí? Bien. Y bueno, esta suma requiere y demanda del docente esto. Una actitud adaptativa. Cada día de clase es diferente. Cada semestre es diferente. Pero cada día de clase es diferente. No sabes, tú eres diferente cuando llegaste ese día al salón. ¿Cómo te fue? ¿Cómo amaneciste? ¿De acuerdo? Entonces, tu actitud adaptativa es el deber del profesor. No el estudiante se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a él. ¿Sí? Ese es tu trabajo. ¿Sí? La justificación de tu existencia como un profesor está enfrente de ti. Son tus alumnos. ¿Sí? Muy bien. Este es el documento que les digo que surge después de hacer ese trabajo de observación con los estudiantes de lo que nos dicen. Todo lo que escribieron, nos tardamos un año en poderlo meter en este documento, en este libro. Un año nos tardamos. El ejercicio lo hicimos en el 14 y el libro lo publicamos en el 15. Y pues ahí lo van a poder encontrar, van a poder ver las experiencias narrativas de los estudiantes. ¿Qué hice yo con este documento para poderles compartir? Saqué de esto categorías, 2 categorías y unas subcategorías. Una categoría sobre aspectos objetivos que ellos nos observan, pero también aspectos subjetivos que son mucho más difíciles de compartir y de entender a veces. Nos vamos entonces primero con los objetivos. ¿Qué nos piden y qué nos observan los estudiantes? Cosas muy importantes, cualidades objetivamente apreciables. Salud. Les gusta tener un profesor sano. ¿Sí? Si lo ven enfermo, no le gusta. La edad. Como en mi caso, yo soy del Jurásico temprano. No me voy a comportar como del Jurásico temprano. Tengo que comportarme pues normal, ¿sí? No que la edad me afecte. Si me duelen las piernas, no voy a llegar al salón así diciendo que me duelen las piernas. No, pues me duelen y me aguanto y ya, ¿sí? Pero eso nos ven, la edad. Sexo, género, identidad sexual, ¿sí? Hoy no tenemos por qué ocultar nuestra orientación sexual. Nuestra orientación sexual es transparente y debe de ser transparente, ¿sí? No debemos de estar guardando nada, porque ellos la observan. Y la presencia física. Y de ahí voy, desde que si nos bañamos diario, si nos peinamos, cómo nos vestimos, si limpiamos nuestros zapatos, si nos lavamos la boca. Todo eso lo ven los estudiantes, ¿sí? Entonces,
No lo están diciendo, no los dijeron. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las difíciles, las cualidades que son no definidas objetivamente, que son subjetivas. Vamos a hacer una subcategoría, son 3 subcategorías. La primera es la intelectual. ¿Qué nos piden? Claridad en las ideas y en la expresión, que no seamos confusos, ¿sí? Que no revolvamos las cosas para hacernos los interesantes, sino que seamos claros. Objetividad, que siempre cuando hay un concepto complejo, busquemos, ¿sí?, darnos un ejemplo, ¿sí? Y cómo ejemplificar algo que es difícil, rápido se entiende. Imaginación, ¿sí? Creatividad, memoria. No empecemos con que, ya no me acuerdo de esto. Ya cuando empiezas con eso, pues ya mejor ya no des clase. La memoria es muy importante. Construcción del conocimiento, que ellos sepan que estás en constante construcción, que no eres el mismo todos los días, ni eres el mismo en algún tema, sino eres diferente. Y preparación cultural próxima y remota. Esto es muy importante. No hacer lo que siempre hacemos los viejos. No, la música de mi época es la mejor y lo que tú escuchas es ruido. ¿Por qué? ¿Por qué denostar lo que el otro escucha? Si le gusta el rap, pues que le guste el rap. Mejor vamos a ponernos a leer qué es el rap, cuál es el origen del rap, cuál es el origen de la metálica, ¿sí? ¿Por qué no es ruido? Todas tienen su origen. Y cuando uno, ¿sí?, lee sobre lo que le gusta al otro, se acerca uno al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes cuál es el origen de su gusto, ¿sí? Eso es muy común en los papás. Dicen, no, pues es que el ruido, y se pelean porque quién escucha la música. A mis amigos que me lo han dicho, les digo, es muy fácil. ¿Qué música le gusta a tu hijo? Pues tal, pues lee de esa música. ¿Por cuál es el origen? ¿Cuáles son los grupos en el mundo? ¿Lo hacen? Digo, y sorprende un día a tu hijo y pon la música que a él le gusta. No impongas, porque es tu coche, tu música. Pon la de él. Y tú le vas a hacer una pregunta a él. Oye, ¿qué tal? ¿Te gusta ese grupo? ¿Sabes cómo te va a ver? Como bicho raro. Va a decir, ¿y este qué le pasa? Está enfermo. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque lo sorprendes. Y cuando tú le empiezas a decir cosas, se interesó en mí. Y entonces ya en lugar de ir absorto en el trayecto, va a ir platicando contigo y va a haber comunicación. Es así de fácil. Esa es la preparación cultural próxima y remota. No porque ellos sean jóvenes, yo tengo que ignorar lo que ahora les gusta. Y no porque yo sea viejo y soy el maestro, tienen que gustarles lo que a mí me gusta. ¿De acuerdo? En la consulta sucede mucho con los niños, ¿sí? Al niño hay que hablarle en su lenguaje, no hablarle en el lenguaje del adulto, porque él no es adulto, ¿sí? Es persona, pero es niño. En el caso de la didáctica, aquí obviamente ya viene la tecnología como un elemento importante, que se adapten al educando, no que le exijan lo que no es. Conocimiento de diversos métodos. Estamos obligados a diversos métodos, ¿sí?, para usar el mejor. Que vayamos desde el pizarrón, o sea, que sepamos usar el pizarrón, que es lo más bonito del mundo mundial en la educación, y pasemos por toda la historia de lo que ha sido la imagen en una pantalla, ¿sí? Cuerpos opacos, diapositivas, acetatos, hasta el cañón que hoy estamos utilizando. Comunicación, desde usar el GIS, saber usar el GIS, el plumón, los correos electrónicos, las cámaras, ahora las redes sociales, que se convierten en un elemento que podemos usar como instrumento y como herramienta, no para que sean la base, ¿sí? Los podemos usar para eso, ¿sí? Y lo que vaya surgiendo. El aprendizaje desde un lápiz, que ahora ya no saben usar un lápiz, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo. Yo no pido un solo trabajo de los que me entregan, va a ser en computadora. Todos tienen que ser a mano, ¿sí? Y obviamente hoy hay programas en los cuales le pides un ensayo y te da el ensayo y hasta está bien hecho. Entonces dices, caray, o sea, si yo no sé de eso, yo voy a creerlo. Bueno, por lo menos que lo escriba, ¿no? Al escribirlo él con la mano, tengo conciencia de que por lo menos lo leyó. Si no, ni siquiera eso, ¿sí? Y tengo que estar al día en eso. Entonces, bueno,
todo lo que va a salir, de todos los smartphones y de todo lo que venga, hay que estar al día. Aunque nos guste o no nos guste, no se trata de que te guste o no te guste. Muy bien. Entonces, vamos al complejo. El que sigue es el más difícil de todo. Bueno, aquí les quiero compartir un poco de la nostalgia, ¿no? Para muchos a lo mejor ni siquiera nunca supieron un proyector de cuerpos opacos. Parecía un bocho chiquito, así. ¿Y qué chiste tenía? Que tú podías agarrar una hoja y la metías ahí, era un proyector y salía, ¿sí?, la imagen en la pantalla. Eso era lo novedoso, ¿sí?, que ya no lo tenías que escribir en el pizarrón. Entonces dices, bueno, los proyectores de carrusel y los de acetatos, ¿no? Los de carrusel, que ya tenías tus clases, eran 5 carruseles por clase, entonces tu casa estaba llena de carruseles, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no estar repitiendo, porque meterlas también tenía su chiste, hay que meterlas de cabeza. Hasta los cañones, ¿sí? Pero vean, en 1800 se descubre el pizarrón, ¿sí? Y se sigue usando el pizarrón. De 1800 a la fecha, tenemos 200 años usando el pizarrón y sigue siendo absolutamente funcional y una herramienta básica dentro del aula. Muy bien. Bueno, lo que les decía, esta es la difícil. Las cualidades no definidas objetivamente morales. Todas las que están más vinculadas con el tema de hoy, que es la ética, fíjense lo que nos piden: ejemplaridad, equilibrio interior. O sea, ellos ven nuestra autoestima, saben qué autoestima tenemos, ¿sí? Nuestra soberbia les enseña mucho y nuestra humildad también les enseña mucho. Madurez afectiva, ¿sí? Que ellos descubran que no necesitas ser necesariamente un ogro porque eres el profesor y tienes que ser malo, no. Empatía, que es interés por los alumnos, ¿sí? Y ojo con la empatía, que siempre se confunde con ponerte en los zapatos del otro. Eso no tiene nada que ver. La empatía es un elemento de acompañamiento en el cual a la persona que tú te le acercas solo la acompañas. No vas a intervenir ni vas a vivir sus problemas para que él se sienta mejor. No, solamente vas a estar junto a él en los momentos difíciles. Justicia, ¿sí? Hay que ser justos y a veces no lo somos. Imparciales. Nunca podemos evitar que haya personas en un salón, que sean alumnos, que sean más simpáticos que otros. Y es como en los hijos. Siempre los hijos te preguntan, ¿a quién quieres más? ¿Sí? Y la respuesta es automática. A todos por igual. Y eso no es cierto. Se ve hasta cómo le sirves la comida. ¿Sí? Entonces, hasta ahí se da, ¿no? La imparcialidad. Dominio de sí. ¿Qué quiere decir dominio de sí? Ellos te toman la medida y saben cómo hacerte enojar. Saben que quieren salir temprano y ese día llegan todos en complot para hacerte enojar y tú suspendes la clase y te sales y ellos se salen, pero con la suya. ¿Sí? Entonces dices, que tengas dominio de sí. ¿Sí? Que no tengas un corcho fácil de salir. Firmeza. Dices una cosa, sostente. No la cambies. Que tengas sentido del humor. Que hagas una broma no quiere decir que le faltes al respeto a nadie. ¿Sí? Eso ellos quieren, un sentido del humor. No quieren un ogro de profesor. Y un compromiso con tu labor. Ellos detectan cuando vienes y haces lo que estás haciendo porque estás enamorado de lo que haces. ¿Sí? Pero también detectan cuando vienes solamente a chambear. ¿Sí? Y eso no les gusta. La que sigue. Bien. Entonces, estas dos visiones diferentes de lo que acabamos de ver nos dan dos condiciones. La tradicional, del lado izquierdo, y la que nosotros recomendaríamos, que sería la personal. ¿Sí? La centrada en la persona. ¿Sí? En esta relación profesor-alumno. El sistema tradicional ve al alumno como un número de cuenta, como un sujeto. Te implica conocimiento en la materia desde lo superficial, lo profundo, el dominio absoluto del mismo, desde la metodología con la que todos empezamos a ser docentes, lírica, luego formal, luego profundizada hasta una maestría
o un doctorado y un alumno sujeto a examinar. Fíjense bien, sujeto a examinar. El proceso de centrarnos en la persona es, primero no veo a un alumno ni número de cuenta ni sujeto, veo una persona. La veo como individuo, con una historia social, como una persona alumno, ¿sí? Como una persona en proceso de construcción del conocimiento. Yo les insisto a mis compañeros profesores, ¿por qué tienes que insistir y exprimir a los alumnos para que sepan todo? ¿Para qué vienen entonces? Si ya saben todo, pues ¿a qué vendrían a la escuela? Vienen a aprender. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que entendamos, ¿sí? Que están en proceso de construcción del conocimiento y se pueden equivocar, pueden no saber, su máximo derecho es no saber, porque ¿para qué estamos nosotros, no? Para que ellos sepan. Una persona aplicando el conocimiento, ¿sí? Lo tenemos que ver si lo sabe aplicar. Y una persona a evaluar en el conocimiento y en su aplicación y en la actitud que pone en su conocimiento. Eso antes de pensar en el examen como tal. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros recomendaríamos para hacer un proceso mucho más equilibrado. Entonces, sugiero solamente algo que yo he hecho más o menos por más de 10 años y es el encuadre de presentación del grupo, de cada grupo nuevo que yo tengo, lo hago con 5 preguntas y empiezo respondiéndolas yo. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo no quiero, no hay problema, no es obligatorio, es voluntario. Los que a veces dicen no, al principio, cuando escuchan a los demás hacerlo, se animan y al final es muy pocos aquellos que no quieren, ¿sí? No se les obliga. 5 preguntas, parecen sencillas, pero no lo son. Primero, ¿por qué decidieron ponerme el nombre o los nombres que llevo? ¿Y cómo y quién lo decidió? Por lo regular, los nombres que nos ponen honran la memoria de alguien. De un abuelo, de un papá, de una mamá, de una abuela, hasta del amor de la vida de nuestros papás, que nunca supimos quiénes fueron, ¿sí? Pero sí existieron, ¿sí? Y un artista, un amigo, una amiga, ¿sí? Es honrar la memoria a veces. O porque les gusta, porque el significado, o sea, pero siempre al que menos le preguntan cómo te quieres llamar es al que le ponen el nombre. Y quién sabe si le gusta después, porque a esos les preguntamos. ¿Y te gusta cómo te llamas? No. Pues de los 2 nombres o de los 3 que traigo, pues nomás me gusta este. O me gusta cómo me pusieron después, que no tiene que ver con mi nombre. Segunda pregunta, ya que contestaron esta, es, provenimos mínimo de 4 genéticas básicas, ¿no? 2 apellidos del papá y 2 apellidos de la mamá. Son 4 apellidos, 4 linajes, ¿sí? Entonces describe brevemente los linajes. Y resulta que cuando les pedimos que hagan eso, vamos a tener problemas, porque siempre se detiene en los maternos, en los apellidos maternos. De repente sabes de los paternos, pero cuando empiezan, pues no, de ellos no conozco nada. A mí me pasa. A mí en lo personal les quiero decir que de los apellidos maternos de mis papás, no tengo idea. No conocía a nadie. ¿Sí? Ni tengo idea de dónde provienen. ¿Sí? Y como les preguntamos, ¿con cuál te identificas? Yo no sé si tengo que ver con esa línea genética, porque no los conocí. ¿Sí? Y cuando les preguntamos, ¿con quién te identificas? No es ¿con quién te llevas bien? No, ¿con quién te identificas? Es decir, no, los Pérez son bien soberbios, son bien esto, son bien... ¿Y tú eres bien Pérez? Porque eres igualito. Pues sí, a veces descubres que así eres, ¿no? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo y dónde se conocieron tus papás? ¿Por qué? Ese es el origen de ti. O sea, si tus papás no se hubieran conocido, no estarías aquí. ¿Sí? ¿Cómo se conocieron? Es bien interesante. En la mayoría de los casos de estos años que yo he observado, la relación de las personas se hace con la cotidianía. Entre más tiempo están en un espacio, ¿sí? Más se conocen, más confían en hacer una relación duradera, un compromiso.
Esto es en el trabajo, en la escuela, ¿sí? En los vecinos, los que viven en la misma zona, los que se conocieron desde chiquitos. Entonces es algo sumamente interesante cómo esta parte es lo que hace que se establezcan las relaciones. Y siempre hay la historia, ¿no? De que no, pues tu papá era el que me andaba rogando. Eso dicen las mamás. Y el papá dice siempre, ella no quería, pero no, yo le insistí, era bien sangrón, pero yo le insistí y así. O sea, las historias son muy, muy curiosas, ¿no? La 4, es muy importante, sobre todo en el tema ético. ¿A qué edad hiciste tu primera maldad y cuál fue? No una travesura, ¿eh? La travesura obviamente es inconsciente. No, la maldad es algo que tú planeaste. Alguien te molestaba o hacía algo y tú planeaste cómo desquitarte. A partir de que tú aplicas la maldad, a partir de ahí ya eres responsable de tus decisiones. Y es más o menos entre los 5 y los 7 años. ¿Sí? Entonces, ya sabes qué es bueno y qué es malo. Pues no le eches la culpa a nadie. Es que porque... No, tú decidiste. ¿Sí? Y eso es parte de ser ético desde un principio, ¿no? Es decir, echarle la culpa al otro siempre es fácil. Hacías una travesura, hacías una maldad y después, no, fue mi hermano, fue él, fue fulano. O sea, siempre sucedía. Entonces, bueno. ¿Y cuáles son tus pasiones? Esta es la parte personal más importante. ¿Cuáles son tus pasiones? Porque sabemos que el estudiante cuando entra al nivel superior, como ya enfoca su conocimiento específicamente en algo de lo que va a vivir, de lo que va a ser su proyecto de vida, abandona sus pasiones. La escuela es abrumadora y entonces si nadaba, corría, paseaba, hacía alguna otra actividad de baile o lo que sea, lo abandona y le echa la culpa a la escuela. Y eso hace que se vaya abandonando a él mismo. Y ese abandono a sí mismo hace que no tenga el mismo rendimiento académico. El ser humano necesita darle rienda suelta a sus pasiones. Es muy importante. Muy bien. Bueno, entonces, yo en la parte educativa, éticamente les recomiendo que hagan un ejercicio. Les dejo tarea. Hagan un ejercicio en donde primero vean cuál ha sido o han sido sus mejores experiencias como docente. Cómo las han vivido, ¿sí? ¿Qué las provocó para que se dieran? ¿Y qué les dejó para poderlas recordar? Y si alguna vez trataron de que se repitiera, ¿sí? Su mejor experiencia. Pero la tarea 2 es que vean también cuál ha sido su peor experiencia, ¿sí? Y su peor experiencia es como docente, cómo la vivieron igual, cómo se involucraron en esa mala experiencia, qué les hizo daño, cuánto daño les hizo y qué hicieron para que eso no se repitiera. Es un ejercicio muy importante porque lo van a hacer ustedes, no necesitan platicárselo a nadie. Pero esa reflexión les aseguro que les va a dejar muchas cosas importantes desde el punto de vista ético. Bien, terminamos con la tarea, ahora nos vamos a otro escenario. Les dije que íbamos a hacer otra línea de tiempo sobre lo que es los avances científicos, tecnológicos y que acompañan al ser humano, pero también acompañan a los profesionales de la salud para el uso de ellos, ¿sí? Y es la tecnología, la alta tecnología, cómo la aplicamos en la dimensión humana, ¿sí? Y cuál es la dimensión ética. Por ejemplo, la imagenología diagnóstica, voy a hablar de ella brevemente, y de la cirugía de mínima invasión, en la que yo también trabajé, ¿sí? En las primeras etapas de algo que desarrollamos y que ahora lo puedo compartir con ustedes desde el punto de vista ético. Bien. En la imagen diagnóstica, las imágenes que usamos a través de los rayos X están en los finales del siglo XIX, ¿sí? Y en nuestro país, ya en finales del siglo XIX, se tomó una radiografía en un hospital, como el Hospital Juárez, y ya cuando se inaugura el Hospital General, que les dije en el 905, ya se tenía un departamento de rayos X, ¿sí? Flexner hasta el 2010 ya integra en los planes de estudio, ¿sí? Las condiciones de poder hacer esa dinámica de cómo
podemos hacer las cosas de una manera ya orientada a la parte científica o a la parte tecnológica. Hasta los 30, 40, 50 se va evolucionando otro elemento de imagen que es muy importante y que nace en la guerra, que es el ultrasonido. El ultrasonido nace en los sonares para detectar submarinos en la guerra. Y después esta misma tecnología de choque, ¿sí?, hace que nosotros podamos hacer, ¿sí?, diagnósticos a través de un ultrasonido aplicado en un equipo pequeño, ¿de acuerdo? Eso es algo de lo que nosotros podemos hacer y hemos visto en esta evolución. Hoy ya tenemos, ¿sí?, imágenes importantes como a través de algo que se empezó a hacer por Rado en el 17, son las bases matemáticas para lo que hoy usamos como tecnología para las tomografías y las resonancias magnéticas. Son la base. Imagínense ustedes desde cuándo tenemos los elementos para hacer lo que hoy son elementos de diagnóstico de precisión, ¿sí? Pero ¿cuál es aquí el problema? ¿Sí? Los costos. Y ahí es donde viene lo ético, ¿sí? Decir, yo sé que un paciente va a tener acceso fácil a una resonancia magnética. No va a ser fácil y ahorita les voy a decir por qué no. No estoy inventando nada, simplemente estoy diciendo que no es fácil. La tecnología, sobre todo en imagen, no es tan fácil. En el caso concreto del ultrasonido, hoy tenemos cuarta dimensión, prácticamente vemos la cara del bebé, ¿sí? Y que no lo estamos usando tanto para el diagnóstico, pero sí lo estamos usando mucho pues para la parte estética, ¿no? Para decirle al papá, mira, así se parece a ti, antes de que nazca, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con por qué les decía que no es algo que sea en este modelo educativo, ético y vanguardista en salud, que requiere un modelo ético en salud. Fíjense bien, en México hay 3.4 equipos de tomografía por cada 1,000,000 de habitantes. ¿Cuántos dice la OCDE que debemos de tener? 20.6. Es impresionante, ¿sí? Tenemos equipos de resonancia magnética. México tiene 1.5 equipos por 1,000,000 de habitantes de resonancia magnética. La OCDE dice 9.8. ¿Estamos lejos? Pues claro que estamos lejos y muy lejos. Y equipos de mastografía, ¿sí? Equipos de mastografía en donde la mastografía es un elemento súper importante para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de un paciente, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿sí? México tiene 9.3 equipos por 1,000,000 de mujeres de 25 años o más. ¿Cuánto recomienda la OCDE? 19.9 equipos por 1,000,000 de mujeres de más de 25 años. Esto puede decir algo que si no tenemos éticamente un sistema que nos permita ser equitativos, eficientes y sostenibles, estamos mal. ¿Y qué puede hacer el médico? Cuando sí sabe que le tiene que mandar a la persona, pero resulta que al mandarle a la persona un estudio, sabe que no se lo va a poder hacer de antemano. ¿Y qué hace el médico? ¿Sí? Busca muchas alternativas, pero no siempre se consigue, ¿sí? Entonces, ahora vamos con otra línea que les dije que es la que yo trabajé hace algunos años, que es la cirugía de mínima invasión. La cirugía de mínima invasión empieza también a finales del siglo XIX, principios del XX. Se hace la primera colecistectomía en Europa a través de un proceso de mínima invasión. En el 92 ya en Estados Unidos se capacitan a los cirujanos para hacer cirugía endoscópica y en el 92 también en el Hospital Manuel G. A. González se instala el curso de cirugía endoscópica. Tienes que hacerte primero cirujano y después hacer cirugía endoscópica otros 2 años de experiencia, porque es un proceso bastante complicado. De ahí
nosotros trabajamos en donde ven ustedes Cirugía sin huella, es un libro que nosotros editamos la primera edición en 2002 y 12 años después, en el 14, sacamos ya la segunda edición con muchas más técnicas, ya compartiendo con algunos avances con médicos del Hospital Mount Sinai de Nueva York, ¿sí? Y el capítulo, bueno, participo en varios capítulos, pero el primer capítulo, ¿sí?, de estos dos libros es un capítulo que tiene que ver con la ética. ¿Qué tan ético es que un médico le diga a un paciente que sí le va a poder hacer una cirugía de mínima invasión y termine no haciéndola porque no puede ser capaz de terminarla y termine abriendo al paciente? La selectividad de este paciente es lo ético. No a todo paciente le puedes hacer una cirugía de mínima invasión, ¿sí? Y por eso es muy importante que el paciente sepa, ¿sí? De ahí ahora nos vamos a una tecnología que hoy está de moda, que es la robótica, la cirugía robótica, con un modelo, que es el modelo Da Vinci, que es un robot quirúrgico que surge en el 99, la primera generación de Da Vinci, y lo hace, y también se genera en la guerra. La guerra del Golfo de Estados Unidos hace que se genere el primer robot para hacer cirugía a distancia en los campos de acción de la guerra. Y de ahí evoluciona. Ahorita estamos ya prácticamente en la sexta generación del robot Da Vinci. Esto es que van saliendo diferentes generaciones año con año hasta la sexta generación que está en el 23, ¿sí? Esto también nos lleva a algo que tenemos que pensar en lo ético y decir, ¿sí? La cirugía de mínima invasión parte de la endoscópica, ¿sí? Es la primera cirugía. Y la cirugía robótica, ¿qué nos está permitiendo? Cuando nosotros empezamos a hacer la laparoscópica, teníamos que hacer todo lo que antes se hacía de ensayo-error. Nosotros empezamos a practicar la cirugía en animales, particularmente en cerdos, para que entrenáramos al médico, aunque ya era cirujano, el manejo a distancia de tu derecha a tu izquierda, que es al revés, o sea, tu derecha se convierte en tu izquierda y tu izquierda en derecha, hace que tú debas desarrollar ciertas habilidades para hacer ese movimiento dentro del vientre del paciente. Nosotros le denominamos sin huella porque empezamos haciendo la cirugía laparoscópica con incisiones, 2 o 3 incisiones de 5 milímetros, después a 3 milímetros, después a 2 milímetros, o sea, entre menos cortabas, era mínimo invasivo y era más así, como más caché, ¿no? Nosotros hicimos la de sin huella, no usamos ninguna incisión, solo el ombligo, ¿sí? Inventamos unos ganchos que son los que hace que podamos manipular adentro sin dejarle una cicatriz, por eso le llamamos cirugía sin huella, pero es la base. Y ahora el Da Vinci lo que nos permite es evitar el ensayo y error supervisado, que es la base prácticamente de todas las, pues muchos aprendizajes prácticos de la parte de la salud y de muchas otras carreras. Hoy lo que nos permite el Da Vinci es que tú puedes hacer 300 simulaciones sin dañar a nadie, ¿sí? Nada más tiempo de robot, que es bastante caro, pero esa es la dinámica. O sea, los simuladores han hecho que este proceso de ensayo y error, ¿sí?, se vaya reduciendo. Sin embargo, no lo va a evitar, ¿sí? ¿Qué es donde lo podemos aplicar ahorita? ¿A dónde lo estamos aplicando? En la cirugía urológica, en la colorectal, cirugía general en algunas cosas, ginecológica, en cirugía de cabeza y cuello, particularmente en el cáncer, cirugía torácica también, el cáncer y la cirugía cardiovascular, ¿sí? Esto son las limitaciones. Todavía no estamos hablando de que se pueda aplicar en todos lados, ¿sí? Esas son las limitaciones y vamos a encontrar que también tiene sus bemoles. ¿Cuáles son los costos ocultos de la cirugía robótica? Costos de los instrumentos y accesorios son muy caros. El costo del robot es muy caro, el costo de los tiempos de quirófano también, porque es más tiempo, o sea, hay que hacerlo con mucha más calma, ¿sí? El tiempo de estancia hospitalaria, ¿sí?, también es un elemento. Complicaciones y conversión a cirugía abierta, ¿sí? Si tienes un sangrado, no puedes seguir robotizando. El sangrado lo tienes que ir a ver a dónde empieza y entonces tu obligación es ir a, pues si no se va a morir.
Entonces, esto es algo... Las readmisiones, o sea, una cirugía que no quedó bien y el paciente regresa porque no quedó bien y entonces lo tienes que readmitir y volver a operar. Las tasas de infecciones también, ¿sí? Y transfusiones, porque de repente, ¿sí? Empieza a sangrar y tú quieres neciar al estar ahí diciendo, no, ahorita lo quito, no, póngale otra bolsa de sangre y así sucesivamente, pues no puede estar eterno. Entonces, eso es una de las limitaciones y que debemos de entender, ¿sí? Y actuar de manera ética y no decir, ¿qué dice la norma fulana? ¿Qué dice? No, las normas están acá adentro, ¿sí? Y eso es lo que tienes que hacer. Bien, en México, en el 2019 había 15 equipos, 14 equipos de cirugía robótica Da Vinci. Estos eran los hospitales, y el que más productividad tenía es el que está en el 20 de noviembre. Pero tenemos más datos actualizados, ¿sí? Y en los datos actualizados que tenemos viene el 2022. Fíjense bien, estos son los hospitales. Pongan atención en las letras rojas y en las verdes. ¿Por qué? Por lo ético, ¿sí? Ciudad de México, van a ver cuántos equipos de estos están en la Ciudad de México. En esta lámina, donde hay 6 equipos, 4 en la Ciudad de México y solo 3, la mitad, en hospitales públicos. ¿De acuerdo? Bueno, Ciudad de México y Estado de México lo tomo como pegados. En esta otra, ¿cuántos en rojo? 4. ¿Y cuántos en verde? Solo 2. ¿Por qué puse voy a llamar la atención en en el San José de Hermosillo? Porque uno de los socios de ese hospital es un alumno, un exalumno mío, egresado de esta facultad de Iztacala, y que ahora pues son de los pioneros. Él se capacitó en Estados Unidos para Da Vinci y trajo en 21, ¿sí? Un Da Vinci, y están haciendo cirugía robótica. El doctor Enrique Ávila, Monteverde, y por eso lo puse en ese color, porque lo quería destacar. O sea, es muy importante reconocer que tenemos, dentro de la participación de todo lo que es el crecimiento de la medicina de alto perfil en nuestro país, Iztacala tiene presencia, y tiene presencia nacional e internacional, y por eso nos debemos de sentir muy orgullosos. Bien, seguimos, volvemos a ver otros rojos y escasos verdes, ¿sí? ¿En dónde están? El primer robot llegó en el 2011. Los últimos que se han comprado son en el 22. Y aquí llama la atención que hasta en años de pandemia llegaron, ¿eh? O sea, podemos no tener respiradores, pero sí teníamos para comprar robots, ¿sí? Robots de cirugía, porque esos pues sí dejan. Y de esos últimos 6, otra vez, rojos y un mixto que es el militar, que yo no lo veo tan mixto, pero bueno. ¿Qué nos dice estas láminas? 50% de los equipos de cirugía robótica están en la Ciudad de México. 50%. Y los otros 50% en ciudades bastante grandes. No vi uno en Chiapas, no vi uno en Guerrero, no vi uno en Oaxaca, no. Y solo el 25% de los hospitales públicos. Solo en el 25%. ¿Qué nos dice esto? Otra vez, ¿sí? Que la importancia que ha tenido, que tiene y tendrá la ética en la formación de los profesionales y en la asistencia de los servicios de salud, si no queremos, ¿sí?, omitir la parte humana, ¿sí?, que es lo ético, no omitir. ¿Por qué inventamos la alta tecnología? Pues para mejorar las condiciones de los seres humanos, ese es nuestro interés. Pero ¿qué pasa si no la podemos aplicar ni todos tienen accesibilidad a ella? Ese es un gran problema. Entonces debemos buscar que si tenemos conocimientos vanguardistas en salud, vamos a tener que buscar modelos vanguardistas en la formación de los recursos, pero también en las áreas de la salud. Y debemos de luchar para trabajar y actuar en que sean modelos mucho más equitativos, a donde todos puedan llegar, eficientes y eficaces, ¿sí?, sostenibles, ¿sí?, porque no sean barriles sin fondo,
sino que sean sostenibles y que sean incluyentes. Eso es a lo que debemos de luchar. No nos toca a todos los profesionales de la salud en nuestro comportamiento ético actuar y buscar estas condiciones, pero sí propiciarlas y empujar para que se den. Esa es nuestra labor. A lo mejor no nos toca estar en puestos directivos donde se toman estas decisiones, pero desafortunadamente nuestro país no puede presumir de tener un sistema de salud que sea equitativo, que sea eficiente y eficaz, y que sea sostenible y que sea incluyente. ¿Sí? Hemos estado batallando muchos años por eso, y eso hace que el médico a veces las normas se lo coman, ¿sí? Y hasta las desaparecemos ahora, ¿sí? Entonces eso es algo que no podemos seguir observando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los elementos éticos y qué le daremos a la inteligencia artificial que viene en el futuro? ¿Conocen a nuestro amigo Baymax? De una película que se llama Grandes Héroes. Véanla. Disney Plus la tiene. Entonces véanla para que se den cuenta a dónde vamos. Yo, si voy a inventar un robot que tenga todo, pues le llamaría Panacea, no le llamaría Baymax. ¿Por qué Panacea? Panacea es la que cura todo, ¿sí? Entonces yo le pondría Panacea al robot. ¿Por qué? Porque el ser humano ha estado acompañado y seguirá acompañado toda la existencia del ser humano de lo que es el pensamiento mágico religioso. Cuando él tiene una dificultad de salud, busca al mejor, pero si el mejor no le resuelve, ¿a quién busca? Pues al que está arriba, al que nadie ve, al que todos le pedimos que nos resuelva. Panacea es eso, ¿sí? Pues yo le llamaría, si es que ya vamos a llegar allá, pues no le llamemos Baymax, ¿no? Le llamemos Panacea, ¿sí? Y no sé cómo le vamos a ver el comportamiento humano al robot, ¿sí? Podemos regular muchas cosas de los robots, pero no creo, a mí no me gustaría, y no sé, no, por andar diciendo cosas, no, me vaya a atender un robot, ¿sí? Yo quiero un humano, alguien que me dé lo que el paciente pide. Si hiciéramos una encuesta con los pacientes, ¿qué te diría? ¿Cuál es la palabra mágica que un médico le inspira a un paciente, por el cual lo va a seguir toda la vida? Confianza, ¿sí? Y por eso, por confianza, él te va a entregar todo, ¿sí? Él se va a abrir contigo, él te va a enseñar sus peores cosas, por confianza. Y tú no puedes fallar a esa confianza, ¿sí? Bien, quiero compartir con ustedes, en este año, a principios de este año, estos dos profesores de Harvard, el doctor Waldinger y el doctor Max Schultz, publicaron este libro, que es un estudio de más de 80 años de seguimiento a pacientes de diferentes estatus sociales, profesionales, ¿sí? 80 años. Hicieron cortes diferentes. ¿Y cuál era la pregunta importante que les hacían? ¿Qué los hace felices? ¿Y saben qué? Cuando lean este libro, búsquenlo. ¿Sí? Está ya en México. Cuando se den cuenta de lo que nos hace felices, no se compra en ningún lado. No tiene precio, no tiene costos, ¿sí? Se ha tratado de vender. Hemos hecho muchas cosas a través de eso, pero no es así. Es gratis, es natural. Cuando descubran qué es lo que nos hace felices a los seres humanos, después de un seguimiento de 80 años de una universidad como Harvard, que es muy seria, podamos entender esto, ¿sí? Y podamos entender todo lo que es el trayecto y el acompañamiento de la ética a través de los seres humanos. Desde Hammurabi, antes de Hammurabi, que se castigaba al que no hacía bien su trabajo, ¿sí? Y que desde ahí se marcaban los comportamientos éticos del buen hacer del ser humano y del buen hacer de los profesionales, ¿sí? Eso hasta la fecha nos sigue acompañando,
¿sí? Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo lo podemos hacer con los estudiantes? Enseñándoselos a través de normas, de leyes, de artículos, ¿sí? De normas oficiales. No. Lo podemos hacer con nuestro comportamiento. Estoy convencido, y se los digo convencido, de 45 años de hacer este trabajo, de que el docente enseña más con lo que es que con lo que sabe. Y quiero compartir de uno de mis maestros, uno de los psicólogos pioneros de la psicología humanista en México, del doctor Gómez del Campo, esta frase: si no cambiamos el futuro, vamos a vivir en él. Entonces, ¿para qué nos quejamos? Y finalmente, para reflexionar, quiero compartirles algo de mi filósofo favorito, de mi filósofo de cabecera, Baltasar Gracián, que tiene muy poquitos libros, pero tiene uno de aforismos. ¿De dónde viene este aforismo? Que son más de 300 aforismos que escribe él en el siglo XVII, pero que si ustedes los leen, hagan de cuenta que los escribió ayer, porque habla del ser humano, habla de las personas. Y este dice: saber escuchar al que sabe. No se puede vivir sin entendimiento propio o prestado. Pero hay muchos que ignoran que no saben y otros que piensan que saben, no sabiendo. Los errores de la estupidez son irremediables, pues como los ignorantes no se tienen por tales, no buscan lo que les hace falta. Algunos serían sabios si no creyesen serlo. Por eso, aunque hay pocos oráculos de prudencia, viven ociosos, porque nadie va y los consulta. Pedir consejo no disminuye ni la importancia ni la capacidad, sino que las acredita. Y al entrenarse con la razón, se evita el ataque de la mala suerte. Así lo escribió Gracián en el siglo XVII. Y vean, esto es totalmente de hoy. Tratemos de evitar la mala suerte. ¿Cómo? Apelando o buscando al que sabe, o apelando a hacer las cosas con mayor calma y con mayor cuidado. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este curso, ¿sí? En donde para mí es un viaje mucho más interesante a través de por dónde viaja la ética, ¿sí? En dónde la podemos encontrar y que nos la topamos en todos lados. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. 45 años de experiencia en el área educativa y 48 o 49 años, ya casi 50 en la parte profesional médica, que sigo ejerciendo además. Muchas gracias por su atención.